Buen comienzo de semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo andás vos, Martín? ¿Cómo andas, Mariana? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto abrir la semana con mucha información naturalmente vinculada con el hecho más importante a nivel mundial de este lunes. Sí, que es la muerte del Papa Francisco, que falleció este lunes, como decías, Martín, con 88 años de edad a causa de un derrame cerebral que le provocó un coma y un fallo cardiocirculatorio reversible, según informó el Vaticano en su parte de defunción. El cardenal Daniel Sturla, quien viajará el jueves a Roma para participar del cónclave que va a elegir al nuevo Papa, dijo que la muerte de Francisco es una gran pérdida para la Iglesia Católica. Más repercusiones locales. El presidente de la República, Yamandu Orsi, lamentó el fallecimiento de Francisco y envió un abrazo a la comunidad católica mundial. Y además el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, informó que el gobierno decretará duelo oficial el día del sepelio del pontífice y que enviará una delegación oficial justamente para esa ceremonia. Tenemos más asuntos para compartir con ustedes. Ya mismo repasamos los titulares abriendo la semana en nuestra edición central. El Comité Ejecutivo Nacional del MPP sesionó esta mañana con presencia de la exministra Cairo y al igual que lo expresó el presidente Yamandu Orsi, el sector considera que el tema está laudado. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, admitió que en el caso de la exministra Cairo se cometieron errores, pero valoró la actuación del presidente Orsi y dijo que esta situación no afectará a la fuerza política en las próximas elecciones departamentales. El comandante en jefe de la Armada y otros 3 altos oficiales fueron sancionados por el Ministerio de Defensa con arresto a rigor por irregularidades detectadas en la adquisición de 2 patrulleras oceánicas durante la anterior administración. Familiares de los soldados que integran el batallón Uruguay en el Congo reiteraron a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, el reclamo de relevo de las 700 personas que forman parte del contingente uruguayo y también reclamaron que haya apoyo psicológico a su retorno al país. En la pasada semana de turismo se registraron 10 fallecidos, uno menos que en 2024, 6 de ellos en jurisdicción departamental y 4 en nacional. 6 fallecidos fueron motociclistas y un peatón, según los datos de UNACEB. La Dirección Nacional de Migración informó que durante la pasada semana de turismo, Uruguay recibió 270.000 visitas. Colonia fue el punto de mayor ingreso al país, seguido por Paysandú, Fray Bentos, el Aeropuerto Internacional de Carrasco y Río Branco. Finalizó la 43ª edición del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. El premio del público fue para la película La búsqueda de Martina, dirigida por Marcia Faria, con Mercedes Morán como protagonista. Gracias por estar una vez más. Recuerden que pueden seguir nuestras ediciones informativas, como toda la programación de TV Ciudad, a través de la web del canal tvciudad.uy, también en el canal de TV Ciudad en YouTube, y que pueden escuchar los noticieros MBD Noticias a través de Uniradio 107.7 FM en Montevideo y cercanías, radio de la Universidad de la República y su web uniradio.edu.uy. Ahora sigue Natalia porque hay un adelanto con Mariana. Natalia volverá en unos 10 días. Hay un adelanto de móvil. Vamos a salir ya mismo del estudio para recibir a nuestro compañero Diego Martínez, que se encuentra en Brazo Oriental y ya mismo presenta su móvil. Diego, ¿cómo andás? Mariana, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Así es, nos encontramos en pleno Brazo Oriental, en la calle Mariano Soler, donde hace 51 años fueron asesinadas cruelmente Laura Rayo, Diana Maidanic y Silvia Reyes en el año 74 por la policía y por las fuerzas conjuntas, y se realiza un homenaje acá sobre la calle, así que en unos minutos vamos a estar ampliando sobre esto. Retomamos el asunto principal de la semana pasada y un tema que estuvo en los titulares que recién compartimos. El senador frente amplista Daniel Cayani, integrante del Movimiento de Participación Popular, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, coincidieron al momento de referirse a la renuncia de la ex ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, y afirmaron que para ellos es un asunto laudado. Probablemente no medí la sensibilidad del Frente Amplista medio y de la sociedad. Y esto es un error político, que no hay por qué ocultarlo, ni los políticos tenemos que pensar que nunca nos equivocamos. Luego, claramente, lo enmendamos. Para nosotros, como lo ha dicho Yamandu, es un tema terminado. Respaldamos la actitud de la exministra Cairo, presentando la renuncia, en este caso, al Poder Ejecutivo, al Ministerio, y también respaldamos la acción del presidente Yamandu Orsi, que aceptó la renuncia y que seguramente en los próximos días va a nombrar una nueva ministra. Así que para nosotros es un tema laudado.
comenzamos con el tema del día, el Papa Francisco, primer papa latinoamericano, popular entre sus fieles a nivel mundial, pero enfrentado a una fuerte oposición en su reforma de la Iglesia Católica. Falleció hoy a los 88 años tras una prolongada convalecencia por una congestión y otros problemas de salud. Hoy a las 7:35 de la mañana, hora de Italia, el cardenal Kevin Joseph Farrell, que es camarlengo de la Santa Romana Iglesia, fue quien realizó el anuncio oficial. Con profondo dolore devo annunciare la muerte del nostro Santo Padre Francesco. La noticia fue anunciada a través de un video por el cardenal camarlengo Kevin Joseph Farrell, quien ocupará el cargo de forma interina hasta que se elija un nuevo papa. La muerte de Francisco, cuya causa final aún no está establecida, se produjo horas después de que este domingo, y todavía convaleciente, apareciera en el balcón de la Basílica de San Pedro y con una débil voz deseara una feliz Pascua a los miles de fieles allí congregados. Posteriormente, de manera sorpresiva, recorrió la plaza de San Pedro a bordo del papamóvil para saludar a las personas en la que sería su última aparición en público. El viernes 14 de febrero de este año, Francisco ingresó en el Hospital Gemelli de Roma, aquejado de una bronquitis que le provocaba graves dificultades respiratorias, donde le diagnosticaron una neumonía en ambos pulmones que requirió intenso tratamiento médico, aunque finalmente salió el 23 de marzo. El fallecimiento del Papa dará inicio a una serie de actos protocolares, dictados por la tradición y regidos por normas muy precisas, donde se prevén 9 días de exequias y un plazo de entre 15 y 20 días para organizar un cónclave con cerca de 130 cardenales electores para elegir a un sucesor. Durante su pontificado, el primer papa jesuita y latinoamericano de la historia se implicó sin descanso en la defensa de los migrantes, el medio ambiente y la justicia social, sin poner en entredicho las posiciones de la Iglesia en temas como el aborto o el celibato de los curas. Mientras tanto, en Uruguay, el presidente Yamandu Orsi lamentó el fallecimiento del Papa Francisco y le envió un abrazo a la comunidad católica mundial. A través de la red social X expresó que el pontífice se fue quizá en el momento en el que el mundo más lo necesitaba. Señaló también que partió un hombre de fe y de compromiso que dejó una huella nítida, un camino a seguir, textuales palabras. El presidente concluyó su mensaje enviando un abrazo a la comunidad católica ante la pérdida de su líder. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, anunció que Uruguay declarará un día de duelo en términos oficiales cuando se produzca el sepelio del Papa Francisco, y también dijo que una delegación, una comitiva oficial, estará viajando para participar de la ceremonia. El canciller destacó la obra de Francisco más allá de la religión católica y también su cercanía con el pueblo uruguayo. Ustedes todos saben la cercanía que el Santo Padre tuvo aquí en América Latina y en el Río de la Plata. Se declaraba rioplatense y, por cierto, y lo dijo en más de una oportunidad, amante de los uruguayos. Fue un hombre de paz, como todos sabemos, y como lo están declarando en estas horas todos los principales líderes políticos y religiosos de todo el mundo, desde los conflictos en Medio Oriente a Ucrania. Y en efecto, siempre cerca de los más vulnerables, más allá del fuerte liderazgo. Hay dos grandes obras que quedarán para adelante como elementos de reflexión, más allá de cualquier pensamiento religioso, sino que tiene que ver con nosotros seres humanos, que es su obra sobre el Laudato Si, para cuidar nuestra casa común del mundo, y su obra de Hermanos Todos para intentar crear un mundo mucho menos fragmentado del que vivimos actualmente. Irá muy probablemente una delegación oficial de Uruguay, como ha sido la tradición cuando el fallecimiento de otros papas en el pasado, en este caso probablemente liderado por el canciller, y también siguiendo la tradición de nuestro país, cuando han sucedido situaciones parecidas, el presidente declarará duelo oficial el día del sepelio.
Y el expresidente José Mujica lamentó el fallecimiento de Jorge Bergoglio y aseguró que siente un enorme respeto por su pensamiento y su desempeño como papa. Eso fue en una entrevista en Canal 10, en la que también recordó algunas de las conversaciones que tuvo con Francisco y dijo que el papa siempre priorizó a la población más vulnerable. Este papa representó como una especie de mirada crítica hacia el pasado reciente y siempre tuvo un gesto de economía y de ayuda a los sectores sociales más débiles. Vivía en sintonía con el viejo mensaje cristiano al que supo respetar e impulsar. Mujica aseguró que Francisco tenía conciencia acerca de lo difícil que era reformar la Iglesia Católica y consideró que le faltó tiempo y compañía para profundizar esos cambios. También recordó que cuando le diagnosticaron cáncer de esófago, el Papa lo llamó para preguntarle por su estado de salud y mantuvieron una conversación en la que compartieron inquietudes sobre el futuro de la humanidad. Como por ejemplo la carrera armamentista se quita recursos para la vida de la justicia social y cosas por el estilo, que siempre fue una preocupación que mantuvo hasta el final de su vida. Y el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, dijo que la muerte del Papa Francisco es una gran pérdida para la Iglesia y anunció que el próximo miércoles en la Catedral Metropolitana, o sea, en lo que conocemos habitualmente como la Iglesia Matriz en Montevideo, se va a desarrollar, porque allí estarán los obispos uruguayos, la Santa Misa de Funeral. Sí, Sturla viajará a Roma este jueves para participar del cónclave de elección del nuevo Papa y destacó que uno de los legados de Francisco fue poner en el centro del mensaje de la Iglesia a las personas pobres. El Señor lo llamó, nosotros esto lo vivimos desde nuestra fe, es lunes de Pascua, que para los cristianos toda esta semana se celebra lo que se llama la octava de Pascua, es decir, cada día es Pascua. O sea, podemos decir que el Señor resucitado lo ha llamado así para darle el premio eterno. Nosotros lo vimos obviamente desde la fe y también con el sentido que tiene un papa latinoamericano, un papa rioplatense, un papa que tomaba mate, un papa que le gustaba el fútbol, y aunque estas cosas parezcan detalles, hacía que lo sintiéramos tan cerca, tan vecino, tan hermano nuestro. Para la Iglesia es una gran pérdida y el Papa en estos años ha marcado algunos rumbos que creo que se mantendrán sin duda, al mismo tiempo que, bueno, el nuevo Papa que será electo después marcará también su propia impronta, pero en esta continuidad que la Iglesia Católica tiene a lo largo de su historia. Nosotros el miércoles 23 a las 17 horas en la Catedral Metropolitana, los obispos del Uruguay, celebraremos la Santa Misa de Funeral por el eterno descanso del Papa Francisco. Y Sturla explicó ahora el proceso que se abre para elegir un nuevo papa, un proceso en el que será elector y también elegible. Claro, y eso hizo que le consultaran en esa rueda de prensa acerca de sus posibilidades de ser elegido y dijo en ese sentido que él considera que hay otros cardenales con la suficiente trayectoria y preparación como para tener prioridad. El tema ahora es ya para mañana, está convocada la primera Congregación General de Cardenales, es decir, a partir de mañana los cardenales en este tiempo de interreño, digamos, en este tiempo de espera de la elección del Papa, tienen la misión de, digamos, tomar decisiones en lo que se llama sede vacante. Pero hay un cardenal, que es el cardenal Camarlengo, que nombre raro nos resulta, de la Santa Romana Iglesia, y un cardenal decano del Colegio Cardenalicio. Esas dos figuras son las que en este momento tienen, digamos así, un particular empeño. El cardenal Camarlengo sería como una especie de gobernador interino de la Santa Sede, no puede tomar ninguna decisión que haga a la Iglesia Universal, y el cardenal decano es el que dirige
las reuniones, etcétera, de los cardenales que se van sucediendo a partir de mañana, con los cardenales presentes en Roma, obviamente, y después que estemos todos los cardenales presentes, ya ahí comenzará el proceso previo al cónclave. El cónclave, recordemos, es sí una reunión de cardenales, cónclave, con llave, es decir, cerrada, entre comillas, que tiene como misión elegir al nuevo Papa. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional, naturalmente relacionado con todo esto que está ocurriendo a partir del fallecimiento del Papa Francisco y parte de lo que explicaba también el cardenal Sturla de la manera en que se va a discernir esto, que va a llevar unos días. Hay 9 días de exequias, hay de 15 a 20 días para que se lleve a cabo este cónclave entre 130 cardenales menores de 80 años. Pueden participar otros, pero la elección final la van a tener estos 130 cardenales que proceden de 71 países, la mayoría de ellos son italianos, pero hay de todos los continentes y algunos con más posibilidades que otros. Hay 9 candidatos bastante firmes, más allá de que no necesariamente ninguno de estos después sea elegido papa. El caso de Jean-Marc Abelin, arzobispo de Marsella, del cardenal Peter Erdoğan de Hungría, también con muchas posibilidades el cardenal Mario Greche, secretario general del Sínodo de Obispos de la isla de Malta, el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, el cardenal Pietro Parolin, italiano, diplomático del Vaticano. También algunas curiosidades, porque tampoco es común que aparezcan allí de otros continentes, pero bueno, en el caso de Asia hay un representante filipino, particularmente el cardenal Luis Antonio Goquín Tagle, y un cardenal de África, de Ghana más concretamente, que es Peter Kodwo, que podría ser también elegido papa, de acuerdo a las posibilidades. Papabili le llaman en el Vaticano a todos aquellos que pueden ser candidatos a ocupar el sillón de Pedro. Pero además, hoy se conocieron los detalles de la muerte del Papa Francisco, un ictus cerebral, un derrame cerebral, producto de una situación por demás compleja que ya sabíamos venía acarreando el Papa Francisco, que tiene que ver con esa congestión, con esa infección respiratoria que lo tuvo todo este tiempo previo internado con un estado de gravedad importante. Hacía ya unos cuantos días que había salido del hospital, se estaba recuperando aparentemente. Ayer simbólicamente hizo su última aparición justamente en el Domingo Santo. Todo esto en el marco de las expectativas que genera esta elección de un nuevo Papa. También se conoció el testamento del Papa Francisco, que no va a descansar como la mayoría de ellos dentro de la iglesia de San Pedro en el Vaticano, sino de Santa María la Mayor, una iglesia que está a unos 3 kilómetros del Vaticano. Ha pedido especialmente que su tumba sea austera, que sea en la tierra y que simplemente diga Franciscus. Por otra parte, el impacto que ha tenido esto en la República Argentina es notorio, no solamente, bueno, porque era un papa argentino, sino porque había generado muchísimas expectativas cuando fue ungido en el año 2013 como papa. También se dice que la popularidad del papa se fue perdiendo dentro de la Argentina en la medida en que se lo fue asociando a distintas situaciones políticas. De hecho, el papa nunca visitó su país, partió en el 2013 rumbo a un cónclave cuando Ratzinger decidió renunciar y nunca más volvió a la República Argentina. Dicen sus allegados que no quería que su presencia fuera utilizada políticamente. De todas maneras, Francisco tuvo aspectos controvertidos en su vida, que en algún momento generaron polémica, su rol durante la dictadura, también, bueno, la cercanía para algunos que tenía con el peronismo, pero con el kirchnerismo no se llevó tampoco del todo bien. Sin embargo, tuvo una relación de cordialidad y de diplomacia en alguna medida con todos los presidentes argentinos. El presidente Javier Milei dijo que fue un honor para él haber conocido al Papa y rescató precisamente su figura, entre otros conceptos. El vocero presidencial argentino Manuel Adorni anunció por redes sociales que el presidente Javier Milei decidió decretar 7 días de duelo por la muerte del Papa Francisco, a quien el mandatario despidió agradeciendo que, a pesar de las diferencias, haber podido conocerlo en su bondad fue un verdadero honor. Durante el duelo, que durará hasta el próximo lunes 28 de abril,
La bandera nacional argentina permanecerá izada a media asta en cada uno de los edificios públicos y se suspenderán los actos oficiales. Sin embargo, y aunque los argentinos sentían orgullo de que Jorge Bergoglio fuera el primer papa latinoamericano, su reticencia a visitar el país como sumo pontífice, algo que finalmente nunca sucedió, generó polémicas a nivel social, pero también político. Mientras algunos asociaban su imagen al peronismo, a pesar de los vaivenes de una relación compleja con el kirchnerismo, y otros cuestionaban episodios durante la dictadura, allegados a Francisco sostienen que no quería visitar Argentina para que su presencia no fuera utilizada políticamente. Según una encuesta del Pew Research Center, el orgullo inicial que sentía la mayoría de los argentinos con el paso de los años fue dando lugar al desencanto, ya que la imagen favorable del pontífice en su propio país pasó de 91% en 2013 a 64% en 2024, con una fuerte suba de las opiniones negativas que pasaron del 3% al 30%, y es de los 6 países latinoamericanos sondeados en el que registró una mayor caída. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Más repercusiones. Néstor da Costa, que es un sociólogo uruguayo especializado en religión, dijo que el Papa Francisco se preocupó más por las personas, sobre todo débiles, que por la institución, y que además intentó cambiar la Iglesia. También aseguró que abrió la puerta para que las mujeres pudieran ocupar más roles en la Iglesia. Murió un papa que intentó cambiar la Iglesia, que intentó ponerla un poco al día de lo que estaba atrasada, que se preocupó mucho más por las personas, los débiles, los pobres, que por la institución y sus reglas, que empezó a limpiar la Iglesia de los asuntos de pederastia en forma amplia, y que a nivel mundial quizá era el único líder que mantenía posturas humanistas en términos de la guerra, de lo que sucede entre Israel y Gaza, y de las atrocidades del gobierno Trump. Creo que es la única voz internacional que quedaba que tenía reparos, aunque los hacía muy prudentemente, porque también jugaban en el mundo diplomático, pero creo que cambió muchas cosas. Abrió la puerta para otros roles de las mujeres en la Iglesia. Es el primer papa que hace una encíclica que se dedica a la ecología, o sea, dándole importancia vinculada a la fe cristiana. Me parece que hay una cantidad de pequeñas y grandes señales en su papado que van en ese sentido. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Se están conmemorando 110 años del genocidio armenio, tema vinculado al móvil que ya presento con Abril Mederos, que está en una conmemoración que tiene presencias importantes. ¿Qué tal, Abril? A los genocidas fracasaron. ¿Qué tal, Martín? Así es, se está haciendo esta conmemoración, este acto de recordación y agradecimiento a Uruguay por parte de la comunidad armenia aquí en la Iglesia Armonía, en La Teja, justamente con motivo de los 110 años del genocidio contra el pueblo armenio y en reconocimiento a que Uruguay supo ser el primer país en 1965 en reconocer este genocidio. Justamente por eso es el agradecimiento al Estado uruguayo. Sobre este tema está hablando el doctor Gustavo Baneskayan en este momento. En este acto que también cabe mencionar, está presente el presidente de la República, Yamandu Orsi, acompañado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Hay legisladores de todos los partidos políticos. Aquí también vamos a escuchar lo que está compartiendo el doctor Baneskayan en esta oportunidad. El senador Alejandro Sánchez, el senador Luis Alberto Heber, el senador Tabaré Viera y el senador Guido Manini Ríos. Hoy en cargos distintos, en lugares distintos, pero queremos reconocerlos a cada uno de ellos. En primer lugar, invitamos entonces a que pase el senador Luis Alberto Heber y entrega el premio David Asadur, tataranieto de sobrevivientes del genocidio armenio. Iyadagay, Babignerun, Yenoragalutiun. En memoria de mis abuelos, muchas gracias.
Muy bien, hasta allí entonces la ceremonia. Le agradecemos a Abril y a todo el equipo. Y ahora cambiamos de asunto porque madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos mantuvo un encuentro con el presidente Yamandú Orsi en el que solicitó que ordene a los mandos militares aportar información sobre el paradero de sus familiares. Claro, y después de la reunión Ignacio Randonea habló en nombre del colectivo de madres y familiares y dijo que si no existe esa orden, de otra forma, los militares que pueden tener información no la van a aportar. El compromiso del gobierno ha sido de, continuar la búsqueda y de tratar de llegar a buen puerto. En ese sentido, Randonea, ¿el gobierno le planteó algún tipo de estrategia, algún plan para trabajar? No lo preguntamos y no nos lo plantearon. El gobierno es quien gobierna, nosotros somos sociedad civil, no nos corresponde a nosotros participar de decisiones de lo que es el gobierno. Tabaré Vázquez, cuando solicitó información, obtuvo parte de información, Entonces entendemos que si se hace más formal, que no se solicite, que se ordene, los mandos militares tienen que acatar porque estamos viviendo en un país democrático y están sujetos a una orden formal desde presidencia y que respondan. ¿Y qué le dijo Orsi a ese respecto? Tomó nota. No le pedimos el compromiso. Nosotros vinimos a conversar, a trasladar nuestras inquietudes y el gobierno tomará las decisiones que entienda que debe tomar. Por las buenas no la van a entregar. Hay un pacto de silencio de la estructura militar. Eso lo tenemos claro. La presidencia también lo tiene claro. Por lo tanto, los caminos que quedan son otros. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Y desde la Torre Ejecutiva nos vamos a Brazo Oriental para seguir hablando del pasado reciente. Reaparece Diego Martini. Sí, así es, compañeros. Estamos en el homenaje que se está realizando a las conocidas muchachas de Abril, Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanik, que fueron asesinadas hace 51 años cruelmente por un operativo de las Fuerzas Conjuntas y la policía. Se dio el hecho acá en la calle Mariano Soler y hoy se está realizando un homenaje, un recordatorio para una causa que todavía sigue impune. Y vamos a hablar esto con Gastón Grisoni, integrante de Crisol, de Expresos y Presas Políticas. Gastón, ¿qué significa este recordatorio, este homenaje a las muchachas? Bueno, es parte de la política tradicional nuestra de promover la investigación, el esclarecimiento de los delitos, pero al mismo tiempo trabajar en la parte de memoria. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, pero un pueblo que la honra, que la mantiene viva la memoria, está en condiciones de superarla exitosamente. Y de eso se trata. Se trata de que avance la justicia, que haya un relato histórico acorde a lo que pasó en este país y que seguir promoviendo la intervención de los mecanismos legales para que efectivamente estos crímenes no vuelvan a repetirse en un futuro cercano o a largo plazo. Gastón, hace unos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado uruguayo a realizar un acto de reconocimiento a la muchacha de Abril, también a Luis Eduardo González y a Javier Tassino, a Óscar Tassino, Javier es su hermano. ¿Qué significa? Porque en aquel evento no lo realizó el presidente, sino la vicepresidenta, que hoy, por ejemplo, haya estado la vicepresidenta acá, Carolina Cose. Bueno, la presencia de la vicepresidenta Carolina Cose es un acto muy importante, muestra la trascendencia que el Poder Ejecutivo y la máxima jerarquía del país le dan a estas actividades. Es muy alentador, lo mismo que la presencia de importantes senadores, ministras, ministros y parlamentarios que nos han acompañado junto con la sociedad civil y los propios vecinos del barrio que adhieren a esta causa y a mantener viva la memoria de las muchachas y además el homenaje a ellas como víctimas de un plan sistemático de aplastamiento de la resistencia popular contra la dictadura. Hoy fue recibido la organización Madres y Familiares por el presidente Yamandú Orsi de Crisol. ¿Esperan también tener algún tipo de encuentro? Sí, lo vamos a tener
a la brevedad. Nosotros ya nos hemos reunido, es decir, con Yamandú y con Carolina antes de asumir, seguramente a la brevedad, y si nos vamos a reunir. Nos parece muy importante que primero se reúnan con madres y familiares, porque el tema de los detenidos desaparecidos es la causa nacional número 1. Bien. Gracias, Gastón. A las órdenes. Bien. Volvemos a estudios compañeros, entonces en este homenaje a la muchacha de Abril, Laura Raggio, Diana Maidanik y Silvia Reyes, acá en la calle Mariano Soler, con la Margarita de fondo. Gracias, Diego, y resto del equipo. Ahora, desde estudios cambiamos de tema, porque el senador frente amplista Daniel Casciani, que integra el Movimiento de Participación Popular, dijo que su sector respaldó la decisión de la ex ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, que integra también esa agrupación política, de renunciar justamente al ministerio, y que lo que importa ahora es que Cairo está regularizando la situación por la que renunció. Sí, el Comité Ejecutivo Nacional del MPP sesionó esta mañana con la presencia de la propia Cairo y, al igual que lo expresó el presidente Orsi, el sector considera que es un tema que está cerrado. Escuchamos también las explicaciones que nos dio la compañera Cecilia Cairo. Para nosotros, como lo ha dicho Yamandú, es un tema terminado. Respaldamos la actitud de la ex ministra Cairo, presentando la renuncia, en este caso el Poder Ejecutivo, el Ministerio, y también respaldamos la acción del presidente Yamandú Orsi, que aceptó la renuncia y que seguramente en los próximos días va a nombrar una nueva ministra. Así que para nosotros es un tema laudado. Nosotros queríamos que Cecilia siga en la responsabilidad durante los próximos 5 años. Para eso se lo propusimos al presidente Yamandú Orsi cuando estaba conformando el elenco de gobierno. Se dio una situación inesperada y bueno, creo que ahora lo importante es que Cecilia está regularizando la situación, que ahora Yamandú Orsi, el presidente Orsi, le aceptó la renuncia y que por tanto ahora para nosotros esto es un tema laudado. Lo que sí creo que es importante es que en realidad nosotros, los compañeros y compañeras que integran tanto ámbitos institucionales como el Parlamento Nacional, como el Gobierno Nacional, como las intendencias, son vecinos y vecinas que deciden también militar en política y que no nos consideramos como una clase especial o un tipo de privilegio en especial. Sí somos privilegiados porque podemos trabajar en algo que nos permite, entre otras cosas, cambiar la realidad de mucha gente y no somos parte de una clase política porque no consideramos el concepto. Pero me parece que discutir sobre esos temas ya no hacen más al asunto. Para nosotros esto es un tema cerrado. Bueno, y seguimos en este tema porque el secretario ejecutivo del Frente Amplio también se reunió hoy para analizar la situación que derivó en la renuncia de la exministra de Vivienda Cecilia Cairo y consideró, en línea con el MPP y con el presidente, que es un tema que está laudado. Habló Fernando Pereira al final de esa reunión, dijo que hubo errores efectivamente en el proceso que terminó con Cairo fuera del ministerio, pero de todos modos, por un lado respaldó lo actuado por el presidente Orsi y por el otro dijo que, a su criterio, lo que ocurrió no va a incidir en el resultado de las elecciones departamentales del 11 de mayo. Claramente cometimos algunos errores. Eso implicó una comunicación de mala calidad con nuestros militantes y con nuestra gente, con los uruguayos en general. Esto lo fuimos de alguna manera reflexionando durante días. Cecilia llegó a la conclusión de que su presencia en el gabinete le podía hacer daño al gobierno y al Frente Amplio y decidió renunciar, y Yamandú Orsi aceptó la renuncia y dio por terminado el tema, y hoy el Frente Amplio da por terminado el tema luego de analizar, valorar muy positivamente la acción de Orsi en la medida de que es el presidente de todos los uruguayos y tiene que velar porque el gobierno dé certezas, y ayer las dio con mucha claridad. Errores hemos cometido. Yo mismo ya me hice una autocrítica pública, es decir, no. La autocrítica no es que otro te critique, es autocriticarse. Y probablemente no medí la sensibilidad del Frente Amplista medio y de la sociedad. Y esto es un error político que no hay por qué ocultarlo, ni los políticos tenemos que pensar que nunca nos equivocamos. Luego, claramente, lo enmendamos. ¿De qué manera lo enmendamos? Conversando con la compañera Cecilia Cairo, conversando con el presidente, conversando con distintos integrantes del Frente Amplio, hasta que Cecilia llegó a esta conclusión y de alguna manera el presidente hizo lo que tenía que hacer, dar por terminado el tema.
Y les contamos que el Ministerio de Defensa sancionó con arresto a rigor al comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, y a otros oficiales de la cúpula de la Fuerza por irregularidades detectadas en la adquisición de 2 lanchas patrulleras oceánicas durante la administración anterior. Sí, recordemos que las actuales autoridades, incluso durante el gobierno anterior, cuando el Frente Amplio era oposición, venían siendo muy críticas con respecto al proceso de compra y al acuerdo que se alcanzó con el astillero español Cardama. La decisión de la ministra de Defensa, Sandra Lasso, se tomó en el marco de las investigaciones sobre el proceso de compra de 2 patrulleras oceánicas por 82 millones de euros, encomendado por la administración anterior al astillero español Cardama. Según la información que adelantó el periodista Eduardo Preve en X, los oficiales recibirán sanciones de arresto a rigor por faltas graves. Además del comandante en jefe de la Armada, estarían sancionados oficiales con responsabilidades en finanzas y en el seguimiento del proyecto de construcción. A principios de abril, una delegación de la firma española se reunió en Uruguay con representantes del ministerio, que señalaron que la adjudicación tuvo grandes debilidades e incumplimientos, tanto de la empresa como del gobierno anterior. La sanción a los oficiales es una de las primeras medidas que toma la titular de Defensa, tras recibir el informe del Grupo Ministerial de Seguimiento al Proyecto. De acuerdo con las fuentes oficiales consultadas por EBB Noticias, todas las posibilidades están arriba de la mesa, incluso discontinuar el contrato. Otros asuntos también vinculados al Ministerio de Defensa Nacional. Familiares de los soldados uruguayos que se encuentran en el Congo se reunieron con la ministra Sandra Lasso para solicitarle una fecha de retorno para el contingente de 700 personas que aún permanece en África y que debió regresar a nuestro país a fines de enero. También solicitaron un protocolo de atención psicológica para su retorno. La verdad que nos vamos con la misma incertidumbre que teníamos cuando al inicio. Quedan unos 700 más o menos, ya 90 se vinieron y hay un cupo de 28 que estarían quedando para que las Naciones Unidas autoricen regresos voluntarios por diferentes tipos de problemas acá en Uruguay. Y esta situación a los familiares están desbordados, mucha gente que está esperando retorno de ellos, ya va para 1 año y medio. Y nosotros como padres desesperados lo que le pedimos a las autoridades es que traten de hacer lo posible para que... Y ellos nos dijeron que sí, las medidas diplomáticas se están haciendo, tienen reuniones constantes, que no nos pueden aventurar algo, pero sí que están muy avanzadas las conversaciones y de un día para el otro pueden tener esa fecha. Ahora se está negociando para tratar de mandar un grupo de 10 o 15, que esos serían, que lo que más necesitan son psicólogos, porque hoy por hoy la base de Goma está con psicología telefónica. Recién llegaron 32, que tuvieron una situación muy complicada, pero van a llegar 700 más y la preocupación de los familiares, cuál es el seguimiento de parte de las autoridades que tienen hacia esa gente. No estamos hablando de todo el Ejército Nacional, estamos hablando a esa gente que va a llegar acá a Uruguay. El ministro del Interior, Carlos Negro, junto a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juancha, y la asesora Ana Viña, se reunió con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit. Esto para analizar en profundidad la situación actual del sistema carcelario. Y el ministro le pidió a Petit que aporte información ampliatoria de un documento presentado poco tiempo atrás por el comisionado parlamentario, en el que habla de la necesidad de que sea una política de Estado todo lo vinculado a las cárceles para mejorar la situación del sistema penitenciario. Compartimos sensibilidades y puntos de vista en común desde hace muchísimos años, por sus lugares de trabajo y los míos. Y eso ayuda a que en esta etapa que justo nos encuentra con el lanzamiento de una propuesta por parte del comisionado de un pacto, de un acuerdo amplio de tipo político que abarque a todos los sectores que integran el sistema político uruguayo y que más allá del contenido de la propuesta del comisionado, lo que nos pareció más atractivo es el reconocimiento de la necesidad de una política de Estado en la materia de cárceles y también de seguridad, pero específicamente en cárceles, que es el métier del comisionado, la necesidad de lograr ese tipo de acuerdos para realmente sentar las bases de una política de Estado en la materia. El ministro tuvo la amabilidad
de consultarme sobre el documento que presentamos en la semana previa a la Semana Santa o de Turismo, en el cual planteamos la necesidad de un pacto de Estado en torno a algunos temas base para la reforma y para la mejora del sistema carcelario, para seguir avanzando en transformaciones. Y repasamos esos puntos, repasamos los ejes por los cuales hay que trabajar. En general yo diría que tenemos una enorme coincidencia. Algunas que ya se venían insinuando, ya se estaban planteando y que han tenido avances también en los últimos años, otras son algunos aportes nuevos, pero que giran en torno a una serie de cosas que el país tiene que hacer para mejorar en seguridad, para mejorar en seguridad pública, para mejorar en integración social, para bajar la violencia y también para seguir siendo un país de referencia en materia de derechos humanos. Otro asunto. María Noel Battaglino, que es candidata a la Intendencia de San José por el Frente Amplio, que tiene más de una candidatura para ese departamento, dijo que es optimista en cuanto a que el gobierno nacional pueda frenar la concreción del proyecto Neptuno, que, recordemos, se orienta a construir una toma de agua y una planta potabilizadora en territorio de San José, a orillas del Río de la Plata, y según Battaglino eso afecta a las mejores tierras del país. En otro orden, dijo que la administración del Partido Nacional a nivel departamental fue una gestión de escritorio alejada de la gente. Con una diferencia de 10.000 votos sobre el Partido Nacional en las elecciones de octubre en San José, el Frente Amplio aspira a ocupar el sillón departamental en un bastión tradicionalmente blanco. El Frente Amplio departamental viene en un proceso que es, entendemos, desde acumulación de un trabajo permanente en el territorio, de cercanía con la población, y justamente en las elecciones nacionales tuvimos ese buen resultado que obviamente nos abre mucho optimismo. Battaglino dice que los vecinos reclaman mejoras en caminería rural, veredas, iluminación y gestión de residuos e insiste en la necesidad de defender el territorio ante la construcción de la planta potabilizadora en Anazatí, donde no se escuchó a la población. No hubo un compromiso de defender nuestras tierras y nuestra gente. San José tiene sobre la zona del eje de Ruta 1 de las tierras más ricas del país. Desde el Frente Amplio y en lo particular cada candidatura, su rechazo al proyecto. Entendemos que no soluciona el problema y que va a generar todo este impacto negativo en la zona. Y actualmente lo que estamos es, esperando con esperanza realmente de que esta negociación llegue a buen destino. Confiamos en que hay un compromiso con atender estas demandas. El Frente Amplio se presenta en San José con un programa único y 3 candidaturas: Federico Diana, Ofelia Umpierres y María Noel Battaglino. La gestión actual fue una gestión de escritorio. Faltó recorrida de territorio, faltó estar cercanos a las necesidades de la gente. Hubo acciones que no se desarrollaron, que las personas estaban necesitando. El centro de la gestión debe ser la necesidad de la población y no que los números cierren para disminuir un déficit que ha sido como el gran objetivo que se ha planteado en esta administración. Seguimos con más información. La Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, presentó los datos de siniestros en lo que transcurrió la semana de turismo. Se produjo el fallecimiento de 10 personas en esta semana, una menos que en 2024. 6 de esos fallecimientos ocurrieron en jurisdicción departamental, 4 en jurisdicción nacional, y del total de muertes, 6 fueron de motociclistas y una víctima era transeúnte. Se repite un patrón y debemos nuevamente gestionar las acciones orientadas a este grupo de usuarios más vulnerables, y tenemos este patrón que se repite para orientar nuestras acciones justamente. Dentro del perfil de los fallecidos hay 6 hombres, 6 de esas 10 personas son hombres, 6 fallecidos fueron fallecidos en sitio, mientras 4 fueron en el centro de asistencia y 6 fueron en jurisdicción departamental y 4 en jurisdicción nacional. Nuestra evaluación es que si bien las acciones aparentemente tuvieron una pequeña mejora, esto hay que tomarlo con pinzas, por supuesto, porque son números muy pequeños, y seguir trabajando, sobre todo haciendo foco en los datos que se presentaron en 2024, porque en este subgrupo se vuelve a estar representado esos grupos más vulnerables. Justamente hace un mes se presentaron estos datos correspondientes al año pasado. En términos generales, ¿cuáles van a ser las acciones por las que va a empezar la UNASEV a trabajar en la disminución de estos indicadores?
En realidad los datos se presentaron hace 15 días. Estamos trabajando en acciones concretas. Las acciones, lo que nos ponemos son los objetivos, pero después debemos trabajar con los grupos que accionan estas acciones para poder generar instancias de articulación y de territorialización. Más balances de Semana de Turismo. Uruguay recibió a más de 270.000 personas que llegaron de visita durante esa semana, según información aportada por la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior. Entre el viernes 11 y el domingo 20 de abril ingresaron a nuestro país 148.836 personas de nacionalidad uruguaya, 77.789 argentinas y argentinos, 21.380 oriundas de Brasil, 2.026 estadounidenses y 1.948 de Paraguay. Colonia fue el punto de mayor ingreso, seguido por Paysandú, Fraiventos, el Aeropuerto Internacional de Carrasco y Río Branco. Además, en Chuy hubo 25.462 ingresos, en Salto 25.438, en el puerto de Montevideo 13.676, en Rivera 9.269 y en otros puntos fronterizos 9.279. Menos, en cambio, fueron los egresos registrados en la semana, ya que salieron 253.000 personas, la mayoría de ellas por Colonia, seguido ese punto por Paysandú y el Aeropuerto Internacional de Carrasco, finalmente Fraiventos. Cambiamos de asunto. La 43ª edición del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay finalizó este sábado con una ceremonia en la Sala Citarrosa. Claro, digamos que en esta actividad se entregaron los premios, justamente porque se trata de un festival con distintas categorías y asistieron personas vinculadas a la realización de esas películas. También estuvieron las personas integrantes del jurado y, por supuesto, prensa especializada. La rumana Continental de Radu Jude fue elegida como la mejor película del festival, que desde hace décadas es ya un clásico de la Semana de Turismo y el festival de cine más importante del año en el país. En la competencia internacional de largometrajes, el gran premio del jurado fue para Cow by the Tides, película china dirigida por Jia Sang-ke. El premio a Mejor Dirección fue compartido entre Albert Serra, por Tardes de Soledad, y Alain Giraudier, por Misericordia, películas de coproducción de España, Francia y Portugal. En la competencia iberoamericana de largometrajes, la ganadora fue La Memoria de las Mariposas de Perú y Portugal del año 2025, de la directora Tatiana Fuentes Sadowski, y menciones especiales para En la alcoba del sultán, coproducción de España y Francia del año 2024, del director Javier Rebollo, y Algo viejo, algo nuevo, algo prestado de una película de Argentina, España y Uruguay del 2024, del director Hernán Rosselli. La mejor película de nuevos realizadores fue para Good One, de Estados Unidos, del año 2024, de India Donaldson. En tanto que la mejor película de la competencia de derechos humanos fue para Afid al-Film, de Kamal Al-Fajari, una coproducción palestina de Alemania y Qatar del año 2024. El mejor largometraje infantil fue para A Naturaleza das Cosas Invisibles, una producción de Brasil y Chile del año 2025, de la directora Rafaela Carmelo, y el mejor cortometraje de la competencia internacional fue para Al Sol, lejos del centro, de Chile, del año 2024, dirigido por Pascal Viveros y Luciana Merino. Completo diciéndoles que La búsqueda de Martina fue la película que ganó el premio del público justamente en este festival, película dirigida por Marcia Faria, con Mercedes Morán como protagonista. Bien, cambiamos de asunto, aunque seguimos en lo cultural y también el vínculo con el pasado, porque se presentó hoy el libro Uruguay 1965, primer reconocimiento del genocidio armenio, del escritor Carlos Quetzoyan. Y el autor recordó que el genocidio no ha sido aún reconocido por las Naciones Unidas y tampoco por las autoridades turcas. Este libro en realidad está conmemorando los 60 años que el Uruguay aprobó la ley 13.326, que fue la primera ley que un gobierno aprobó para reconocer el genocidio armenio. Ello abrió paso a que otras comunidades armenias en el mundo siguieran ese mismo proceso y el reconocimiento por parte de gobiernos, estados, organizaciones subadministrativas como provincias, etcétera, se siguiera repitiendo y al día de hoy tenemos un gran número de países que han reconocido el genocidio armenio. A pesar de ello, no es un genocidio reconocido por las Naciones Unidas,
Eso es un debe del organismo internacional para con el primer genocidio del pueblo armenio. Y por otro lado, su autor material, el gobierno turco otomano, a diferencia de lo que sí ha sucedido con otros genocidios en el mundo, como la Shoah, por ejemplo, el gobierno turco otomano, el gobierno turco actual, que es el que sustituye al gobierno turco otomano del Imperio Turco Otomano, tampoco lo reconoce y niega la existencia de ese genocidio. ¿Qué significa que a lo largo de todos estos años todavía no dieran ese paso? Y lo que significa es que la humanidad vuelve a reiterar episodios de ese tipo. Y antes de irnos, vamos a repasar el pronóstico de Inumet para Montevideo y zona metropolitana para los próximos días. Que viene cargado de nubes, pero sin lluvias para las próximas 48 horas. Vamos a empezar por lo previsto para mañana con mayor posibilidad, digamos, de acierto, de aproximación a lo que ocurra. Martes 22 de abril, Montevideo y área metropolitana. Por la mañana, dice el pronóstico, algo nuboso y nuboso, con periodos de cubierto. Y por la tarde y la noche, nuboso con periodos de cubierto. Pero por ahora sin lluvias. Temperaturas extremas pronosticadas para este martes, mínima 9 grados, máxima 23. Bueno, para el miércoles 23 también no se pronostican lluvias hasta el momento. Sí, en la mañana estará nuboso y cubierto el cielo, en la tarde y noche también nuboso y cubierto con neblinas. En lo que respecta a las temperaturas, la máxima está pronosticada para 23 grados y la mínima para 13 grados. Ya llega, como siempre, a esta hora, lado B, a la pantalla de TV Ciudad. Y recuerden que a su término estará al aire la edición en síntesis de MBD Noticias con lo más importante de hoy. Quédense por aquí, nosotros nos reencontramos mañana. Gracias por estar, que pasen bien.